Bueno, Dios les bendiga, hermanos, a todos. Sí, bueno, sí. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, a todos. ¿Les parece si se ponen de pie todos aquellos que están agradecidos con el Señor? Hoy, 15 de junio, mitad de mes, mitad de meses del año, podemos decir Ebenecer. ¿Cuántos podemos decir Ebenecer? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, amén. Iglesia, pero quizá para poder llegar a decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor, tuviste que atravesar por tiempos de angustia, tiempos de aflicción, tiempos de derrota, tiempos de preocupación, tiempos de victoria. Pero sabemos que en medio de todos esos tiempos hay uno que siempre es fiel en todo tiempo. Amén. Así que dispón tu corazón y ofrece una ofrenda de palmas al que es digno y al que permanece fiel en todo tiempo. Amén. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y
yo te seguiré. Vamos a cantarlo una vez más. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, yo sé todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, yo sé todo tiempo. Yo sé todo tiempo. Dale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Amén.
exaltar, para glorificar tu nombre, Jesús. Recibe, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón. Aleluya. Grande es tu nombre, Señor. Amén. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida viste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre
te bendecimos, Dios.
Gracias a Dios por su presencia. Que Dios les bendiga, hermanos. Me siento muy contenta de estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, como siempre con un peso enorme de la responsabilidad que esto representa, pero agradecida con Dios por la oportunidad. Vamos a orar para empezar esta enseñanza. Señor, en esta tarde estamos delante de ti. Te hemos adorado, te hemos bendecido, Señor. Te hemos dicho gracias, Cristo. Tenemos tanto para agradecer, Señor, y estamos en esta hora, Señor, con un corazón, Señor, rendido a ti, Señor. Pero también necesitamos, oh Dios, que tú nos hables el día de hoy. Ocupamos palabras, Señor, para cada uno de nosotros. Tú conoces exactamente las necesidades de tus hijos. Y en el nombre de Jesús, tu palabra llegue, Señor. Discierna los pensamientos, las intenciones del corazón y produzca el fruto que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué es la identidad? El diccionario define el término identidad como el conjunto de rasgos o características que definen a una persona y que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Conjunto de rasgos o características que definen a una persona. Esa es identidad. Dice la palabra que en el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre tenía la identidad de Cristo. Pero cuando el hombre pecó y se apartó de Dios, él perdió esa identidad a causa del pecado. Junto con ello, perdió también su propósito y razón de ser. Pero ahora, gracias al sacrificio de Jesús en el Calvario, hermanos, nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. Dice la palabra, mas a todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También dice 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto nos da a nosotros, hermanos, la garantía de que tenemos identidad en Cristo. Cuenta una historia que Martín Lutero, quien viajaba a pie muy a menudo, en cierta ocasión pidió alojamiento en una casa de campesinos que le trataron tan bien como pudieron. Al darse cuenta que era el famoso reformador, rehusaron recibir toda paga, pero le pidieron que se acordara de ellos en sus oraciones y que escribiera en tinta encarnada en su pared alguna inscripción de recuerdo. Lutero escribió Domini Sumus. El campesino le preguntó qué significaban aquellas palabras y Lutero explicó que en correcto latín Domini Sumus pueden tener un doble sentido según el contexto de la frase. Significan, dijo, somos del Señor, pero pueden significar también somos señores, que es precisamente lo opuesto, aplicándolo en diferentes sentidos. Pero Lutero les dio una provechosa lección espiritual juntando ambos sentidos. Les dijo, somos del Señor, porque Él nos compró con su sangre. Pero esto mismo hace que seamos libres por su gracia y no seamos más esclavos de Satanás, ni de hombre alguno, sino señores, verdaderamente libres para no servir más al pecado, sino servir a Dios y a su obra. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 22, Pablo les escribe lo siguiente. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este mismo versículo en otra versión dice de la siguiente forma, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Este versículo, hermanos, nos habla de dos posiciones que tiene el Hijo de Dios. La primera es, somos libres del pecado. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Y la segunda es, somos siervos de Dios.
Nuestra nueva identidad de hijos lleva implícita, hermanos, nuestra identidad de siervos. Pero ¿quién es un siervo? De acuerdo al diccionario, un siervo es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Ser siervo implica una entrega sin reservas. Es una esclavitud por elección, un término de renuncia total. A lo largo de la Biblia, hermanos, nosotros nos encontramos constantemente con este calificativo de siervos y de siervas. Aquellas personas, aquellos hombres y aquellas mujeres que tenían una característica en común. Estaban al servicio de Dios y estaban dispuestos a obedecerle. Nosotros podemos recordar el pasaje donde el ángel Gabriel se le presenta a María y le anuncia que de ella nacería el Salvador. María dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu palabra. Es muy común también observar en varias de las cartas del Nuevo Testamento cómo se introducen los autores presentándose a sí mismos como siervos de Jesucristo. Leemos a Santiago, que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Leemos en la segunda carta de Pedro, también dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Luego Pablo también, donde les escribe a los filipenses, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. En la carta que le envía Pablo a Tito, de nuevo la misma inscripción: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Aunque todos ellos, hermanos, eran hijos de Dios y sabían perfectamente su identidad que tenían en Dios, se presentaban a sí mismos como siervos. Yo leí a un comentarista bíblico que señala que en realidad estos hombres no estaban describiendo quiénes eran, sino de quién eran. El siervo o esclavo tenía un dueño, y así estos hombres no se referían a sí mismos cuando decían siervo de Dios, sino decían a quién pertenecen. Solo el que tiene su identidad en Cristo, hermanos, puede ser siervo de Él. Fue el apóstol Pablo quien mejor explicó nuestra identidad como hijos de Dios, escribiendo por dirección del Espíritu Santo acerca del perdón, acerca de la regeneración, de la justificación, de la vida nueva que nosotros tenemos en Cristo. Pero ¿en qué momento encuentra Pablo su identidad como siervos? De la que leíamos ahorita en Romanos, donde les decía que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Vayamos al pasaje de Hechos 9, versículo 1. Ahí vamos a leer Hechos 9, versículo 1. Dice así la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, tuvo su primer encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Pablo hizo 2 preguntas. Estas 2 preguntas marcarían por completo el rumbo de su vida. La primera pregunta que Pablo hace es: ¿quién eres? En medio de ese resplandor, en medio de esa confusión, quizá Pablo dice: ¿quién eres? Y cuando le contesta a Dios, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo no se detiene. Inmediatamente Pablo lanza la siguiente pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él inmediatamente se puso a disposición de su Señor. Le bastó a Pablo, hermanos,
ese encuentro para entender su posición en Dios como hijo y como siervo. ¿Cuántos hemos disfrutado de nuestra identidad en Cristo como hijos? Pero en esta tarde, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero hablarles de nuestra identidad de siervos. La palabra de Dios nos dice que cuando hacemos algo en su nombre por alguien más, es como si lo hiciéramos por Él. Entonces, a mí me gustaría partir de la premisa que servir a Dios, hermanos, siempre va a inculcar el servir a los demás. Y si no, veamos lo que dice la palabra. Dice la palabra: el que recibe en mi nombre a un pequeñito, a mí me recibe. También dice otro versículo: el que da al pobre, a Dios le presta. Y hay un pasaje también muy interesante donde dice: en aquel día yo les diré, apartados de mí, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y con frío y no me abrigaste. Y entonces ellos le preguntarán: ¿cuándo te vimos con hambre, con sed o con frío y no saciamos tu necesidad? Y Dios le responderá: por cuanto no lo hicieron por uno de mis pequeñitos, por mí no lo hicieron. Dios nos recuerda, hermanos, a través de toda su palabra, que mucho de nuestro servicio a Él se verá reflejado en actos de servicio a favor de otros. Me gustaría hablar con ustedes de 3 aspectos relacionados con nuestra identidad de siervo. El primero de ellos es: ¿cuáles son los motivos que tenemos para servir? ¿Por qué servimos? Todos nosotros, hermanos, que ahora somos hijos de Dios, hemos sido rescatados de un pasado nada agradable. Tuvimos un encuentro con la grandeza de Dios y nos dimos cuenta cuán pequeños éramos. Nos confrontó nuestro pecado comparado con la pureza de su santidad. Y soltamos nuestro bagaje de buenas obras, sabiendo que ellas jamás nos darían un lugar en la presencia de Dios. Creímos lo que dice la palabra, que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que la salvación es solamente por gracia. Es un don de Dios, un regalo inmerecido al alcance de aquel que cree. Nada pudo hacernos limpios, hermanos, solo la sangre preciosa de Jesús, nuestro Salvador. Tuvimos un encuentro glorioso con Jesús, y así como lo tuvo Pablo, quizá caímos también rendidos a sus pies y le preguntamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nuestra alma se siente agradecida y una forma de expresarlo es sirviendo a Dios y a su obra. Antes de Cristo, hermanos, muchos de nosotros hacíamos obras intentando alcanzar la salvación, resultado que jamás hubiéramos podido obtener. Pero ahora, hermanos, nosotros servimos como un fruto, como un resultado de nuestra salvación. Servimos no para ser salvos, sino porque somos salvos. Nos convertimos en siervos a consecuencia de ser hechos sus hijos. Entonces podemos deducir que un motivo por el cual debemos servir es por gratitud. Gratitud. Donde hay un corazón agradecido, hermanos, debe de haber servicio. Otro motivo para servir lo encontramos en Gálatas 5:13. Dice así este versículo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servir por amor los unos a los otros. Hace algunos años yo leí un libro cristiano que se llama Los 5 lenguajes del amor. Es un libro ya muy viejito, pero es un libro bonito. En este libro se nos habla cómo hay diferentes formas de mostrar el amor y diferentes formas en que la gente necesita sentirse amado. Habla como si fueran 5 lenguajes, 5 formas de expresar el amor. Entre esos 5 lenguajes se mencionan palabra de afirmación, tiempo de calidad, contacto físico, apapachos, regalos, presentes. Pero uno de esos 5 lenguajes es actos de servicio. Actos de servicio también son una forma de mostrar amor.
Servir, hermanos, requiere despojarnos de nuestro egoísmo, dejar de pensar un poco en nosotros mismos, bajarnos de nuestra posición, dejar nuestra zona de confort y pensar en los demás. El mayor ejemplo de esta clase de servicio por amor lo tenemos en Cristo. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Juan 13, 1. Dice así este pasaje: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Nos pasamos al versículo 12 de ese mismo capítulo. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis también lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El acto de lavar los pies, hermanos, en los tiempos antiguos era una actividad muy común debido a lo polvoriento de las calles, al tipo de zapatos, y la gente se trasladaba normalmente a pie. Entonces, al llegar a una casa, siempre era necesario que alguien les lavara los pies. Pero ¿saben algo? Ese alguien siempre era el criado de más bajo rango en una casa. El que estaba asignado a hacer esa actividad era el criado de menor rango en la casa, ¿verdad? Por alguna razón, ahí nadie ha lavado los pies. Pero dice la palabra que Jesús se levantó de la cena. Ya estaba en su lugar, hermanos. Jesús se levantó de la cena. ¿Qué es lo que hizo a Jesús levantarse? ¿Qué hizo a Jesús que se levantara? La respuesta está en el versículo 1 del pasaje que leíamos ahorita. Dice: como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Jesús, movido por amor, Jesús se quitó su manto y se ata una toalla a la cintura. Seguramente ese manto le estorbaría para realizar la actividad en el suelo, pero ese manto también representaba el lugar de Cristo, representaba su posición, su autoridad, su cobertura que él tenía. Él se despoja del manto y se dispone a lavar los pies de sus discípulos, ajustándose una toalla en la cintura. Nuestro majestuoso y todopoderoso Dios, hermanos, el creador del universo, el Señor, se hizo siervo. Dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús se humilló, hermanos, siendo Dios, se humilló como siervo. Pero dice la palabra que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Jesús dejó en claro, hermanos,
que cuando nosotros servimos a otros, les estamos amando. Él se movió por amor a servir. Él, después de tomar la forma de siervo y lavar los pies de los discípulos, les dice: les he dado el ejemplo, hagan ustedes lo mismo. Ya no era para que se lavaran los pies, pues todos estaban limpios, pero sí les estaba diciendo: tienen que aprender a servirse los unos a los otros. Cuando servimos por amor, hermanos, aún sin pensar en recompensa alguna, Dios nos levanta. Dios pone un manto de autoridad sobre nuestra vida, porque el servicio, lejos de quitarnos un lugar de honor, nos da un lugar especial en el corazón de Dios. ¿Qué más honor queremos? Dice la palabra que el que se humilla será exaltado. Y también dice Proverbios que a la honra le precede la humildad. Necesitamos, hermanos, saber usar la toalla. El que sabe usar la toalla sabrá usar el manto. Dios puede tener preparados para nosotros lugares de autoridad, pero no nos serán entregados hasta que aprendamos a servir. Una forma de amar es el servir. El tercer motivo por el cual nosotros debemos servir es por obediencia. Así de fácil y así de complicado, porque cómo nos cuesta a veces obedecer. Quizá, hermanos, haya momentos donde se nos olvide expresar nuestra gratitud, donde nuestro amor no sea el suficiente para movernos a servir. Entonces será necesario servir porque Dios así lo pide, por obediencia. Dice Primera de Pedro 4, 10 y 11. Lo traigo aquí porque está en otra versión que pensé que estaba un poquito más clara. Dice así: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros entregamos nuestro servicio, dice la palabra que así Dios será en todo alabado. Nuestro servicio va a glorificar a Dios, hermanos. Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno de sus hijos. Pero estos dones, hermanos, no son para nuestro propio beneficio o para nuestro disfrute, son para la edificación de la iglesia, para que ésta funcione como un solo cuerpo, un cuerpo que se une en armonía y se complementa entre sí. Quizá algunos puedan decir: es que yo no tengo el don de servicio, porque es cierto que hay un don de servicio, pero hermanos, esto no nos exenta de servir, porque la palabra dice que cualquier don que hayamos recibido debemos rendirlo en servicio a otros. Es decir, todos los dones tienen un fin y un propósito en común: servir y edificar a la iglesia. El servicio no es una capacidad especial, hermanos, que Dios otorga a unos cuantos. El servicio es un mandato de Dios. Y Dios nos ha dado multiplicidad de formas de servir. Es cierto que no todos somos llamados a servir en las mismas áreas, pero todos, hermanos, somos llamados a servir. Cumplir con este mandamiento de Dios de servir a otros requiere intencionalidad, hermanos, obediencia. No debemos esperar a que nos nazca el deseo de servir, porque a lo mejor nunca nos nace, hermanos. Debería de nacernos, pero ¿y si no? Tenemos que ser intencionales, decidir servir, hacerlo simplemente porque Dios así lo pide. Pasemos al siguiente punto. Veamos cuáles son las características de nuestro servicio. ¿Cuáles deben de ser? ¿Cómo debemos de servir? Es muy común que nosotros mencionemos que Dios merece siempre lo mejor. Y el servicio no es la excepción. Ahí también debemos servir con excelencia y diligencia.
Vayamos a Marcos, capítulo 14, versículo 12. Marcos 14, 12. Hace un poco más de 3 meses, mientras alguien predicaba, no recuerdo si era nuestro pastor o era Anet, leían este pasaje. Y Dios me ministraba, aunque ellos no hablaban del servicio, pero ya Dios me estaba ministrando, yo estaba tomando nota acerca del tipo de servicio que caracterizaba a Jesús. Dice así este pasaje en Marcos 14, 12 al 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decida el señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Este pasaje, hermanos, nos muestra 2 aspectos de la vida de Jesús. Por un lado, vemos la omnisciencia de Jesús como Dios, dándoles un detalle tan peculiar como se van a encontrar con un hombre que lleva cargando un cántaro de agua. No se había puesto Jesús de acuerdo con el hombre para que saliera esa hora específica, pero él podía ver lo que sucedería en ese momento en que los discípulos entraran a la ciudad. Y así fue. Pero por otro lado, ahí vemos la divinidad, pero por otro lado podemos ver su humanidad. Una humanidad actuando con diligencia. Vemos a un Jesús que hace preparativos, un Jesús que se prepara con anticipación. Y por los detalles que se manejan ahí en el pasaje, yo disfrutaba leyéndolos y hasta sentía que quizás previamente nuestro Señor se había puesto de acuerdo con el dueño del lugar. Probablemente había ido a revisar que cupieran todos. Dio indicaciones para los preparativos. Esta noche era especial, hermanos, y Jesús cuidó hasta el más mínimo detalle. Él consideró que esto requería preparativos. En el Antiguo Testamento, hermanos, en una ocasión, Dios confronta a los sacerdotes de Israel por la clase de sacrificios que estaban ofreciendo. En Malaquías 1:8 leemos esto, dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Dios estaba confrontando a los sacerdotes de Israel, hermanos. Ellos estaban ofreciendo sacrificios, pero sacrificios descuidados, sacrificios de mala calidad, sacrificios sin preparación alguna. Quizá en alguna ocasión nosotros también hemos ofrecido ese tipo de servicio, un servicio descuidado. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos ayude? Como iglesia estamos aprendiendo, hermanos. Gracias a Dios hemos avanzado mucho y estamos aprendiendo que una forma más de honrar a Dios es siendo diligentes en aquello que se nos encomienda. Buscar la dirección de Dios con anticipación y dejar que sea Él quien nos muestre en lo secreto lo que debemos hacer. No es falta de fe, hermanos, ni tampoco es limitar el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Señor entre nosotros y Él puede irrumpir en nuestros programas y hacer como bien le plazca. Pero una forma de honrar también a Dios es haberle buscado previamente, preparar nuestros programas, preparar lo que traemos para Dios, habiendo buscado al Espíritu Santo en su presencia. La búsqueda espiritual no está peleada con la organización y previsión humana. Por el contrario,
Nosotros tenemos un Dios de orden y de excelencia. En el pasaje que leímos de la última cena, notamos que Jesús les dice a sus discípulos: hay un gran aposento alto ya dispuesto. Les dice, ya está listo el lugar. Y luego les dice, preparen para nosotros ahí. Preparar es prevenir, es disponer, es alistar. Y si Dios considera importante preparar, hermanos, nosotros también debemos considerarlo. Entonces, una característica de nuestro servicio, hermanos, debe ser hacerlo con excelencia, hacerlo con diligencia. La segunda característica con la cual debemos servir es con la actitud correcta, con todo nuestro corazón, hermanos. Cuando sirvamos a Dios, pongamos el corazón en ello. Dice Lucas 10:38 al 42. Lucas 10:38 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Creo que muchos de nosotros, hermanos, en varias ocasiones, al leer esta historia, hemos hecho una polarización entre el trabajo de Marta y la adoración de María, clasificando uno como malo y el otro como bueno. Pero Jesús no reprendió a Marta por estar trabajando, hermanos. Si nosotros leemos el pasaje y los detalles que ahí se mencionan, no es porque ella estuviera trabajando, es por la actitud con la cual estaba trabajando. Jesús le dijo así: muy afanada y turbada estás. Y la escritura nos dice que Marta estaba haciendo las cosas molesta. Hasta le dice: es que María no está haciendo nada, Señor, dile que me ayude. Marta estaba molesta. Yo siempre he pensado que si Marta hubiera estado haciendo las cosas contenta, con alegría, a lo mejor cuando ve al maestro hubiera aventado la escoba, el trapeador y corre con su maestro, le abraza, le adora, está un rato ahí en su presencia. Y quizá después se hubiera ido a servir la mesa, a preparar las otras cosas que quizás también eran necesarias. Pero Marta no lo hizo así. Por eso Dios le hizo ver lo que estaba mal. Marta tenía un enfoque incorrecto. Había perdido de vista el por qué estaba haciendo las cosas. O peor aún, había perdido de vista el para quién estaba haciendo las cosas. Por lo tanto, Jesús se lo hizo ver. Y es que nuestro servicio a Dios, hermanos, también es un acto de adoración. El problema es cuando nos afanamos y nos turbamos. Si estamos haciendo algo para la obra de Dios, pero nos estamos frustrando porque nadie más ayuda, porque otros no cooperan, incluso podemos caer hasta en murmuración, hermanos, y eso no es un acto de adoración. Pero si mientras servimos, rendimos al Señor lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, por más sencillo que parezca ante nuestros ojos, hermanos, subirá como una ofrenda de olor grato ante la presencia de Jehová, porque Él ve las intenciones y las actitudes del corazón que nadie más ve. Es cierto que tenemos que ser como María, que corrió a postrarse a los pies de Jesús y le adoró. Pero en muchas ocasiones se ocupan Martas que sirvan y preparen la casa para la llegada del Salvador. En muchas ocasiones tendremos que ser Marta, pero cuidemos tener el corazón de María. Ahora mismo, hermanos, mientras nosotros estamos aquí recibiendo una palabra de parte de Dios, se ocupan Martas trabajando allá en guardería, pero Martas con corazón de María.
Media hora antes de que nosotros llegáramos, se ocuparon Martas con corazón de María dando la bienvenida. Antes de que se termine la reunión, un poco antes, se ocupan Martas con corazón de María que salgan y vayan a cafetería. Los domingos, mientras todos estamos aquí recibiendo una enseñanza, habrá un grupo de maestros que tienen que ser Martas con corazón de María, que se priven de recibir aquí en vivo, en presencial, la enseñanza de la escuela dominical, pero que ellos saldrán a servir a los salones. Martas con corazón de María. Cuidemos mucho nuestra actitud al servir, hermanos, que nuestro servicio sea un acto de adoración. Seamos Marta con corazón de María. Son muchos, hermanos, los beneficios que el servicio representa. Permítame poquito. Son tantos los beneficios que el servicio representa, tanto a nivel personal como a la iglesia en general, hermanos. A través del servicio, nosotros estamos siendo agradecidos. A través del servicio, nosotros estamos amando. A través del servicio, estamos obedeciendo. A través del servicio, crecemos espiritualmente. A través del servicio, la iglesia de Cristo es edificada. No es de sorprendernos entonces, hermanos, que el enemigo quiera estorbar nuestro servicio a Dios. El enemigo quiere dañar siempre nuestra identidad como hijos de Dios. Pero ¿sabes algo? Él quiere también estorbar tu identidad de siervo. Y él usará estrategias para tratar de lograrlo. Este es el último punto que yo traigo. Yo quiero hablarte de 2 estrategias que el enemigo usa para que tú y yo no demos nuestro mejor servicio a Dios. Seguramente hay más, pero Dios me mostraba estas 2 para compartirles hoy. Vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Ahí nos vamos a encontrar con Elías. Elías, después de haber trabajado por Dios, después de haber visto su mano de poder, Elías se siente atemorizado ante las amenazas de la malvada reina Jezabel y sale huyendo al desierto. Y dice el versículo 9: allí entró en una cueva, hablando de Elías, y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor. Y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Hasta ese lugar, hermanos, hasta el desierto donde está Elías, llega Dios, porque Dios jamás deja solos a sus hijos. Llega, le encuentra y le pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Este no es tu lugar. Acabamos de leer la respuesta. Elías dice: me siento solo. Siento que nada de lo que he hecho vale la pena. Siento que estoy luchando contra todo el mundo y ya nomás quedo yo solito de los que están tratando de agradar a Dios. El desánimo, hermanos, es una estrategia que el enemigo usa para decirnos que estamos solos, que nada de lo que hacemos vale la pena, que nadie tome en cuenta nuestro trabajo. El enemigo se encargó de venir y susurrar al oído de Elías y decirle: solo quedas tú, estás solito, mejor escóndete, solo no puedes hacer nada. No hay nadie más que quiera hacer la voluntad de Dios. El desánimo aparenta ser un cansancio físico, pero incluye un estado de ánimo débil. En ocasiones, el mantenernos muy ocupados, hermanos, en actividades, nos puede llevar a descuidar nuestra intimidad con Dios y nuestra vida devocional. Por lo tanto, el enemigo va a aprovechar esa pequeña puerta, va a aprovechar esa rendija y va a traer desánimo. Va a traer a nuestra vida pensamientos de inconformidad, incluso
de murmuración si se lo permitimos. El enemigo, hermanos, se encarga de venir y decirnos al oído: tú solo estás trabajando. ¿Cuánto tiempo tienes ya sirviendo en eso? Es justo que otros se involucren. Ya has trabajado bastante tiempo. Te dirá: siempre son los mismos que andan en todo, en las actividades, en evangelismos, en eventos especiales. ¿Que no hay más en la iglesia? Mira todo lo que has servido, mira todo lo que has hecho, mira todo lo que has dado, y nadie valora tu trabajo. El enemigo se encargará sutilmente, hermanos, de hacernos sentir que nuestro trabajo no ha sido tomado en cuenta. Por eso es tan importante, hermanos, no dejar de ser Marías mientras somos Marta. Estar en la presencia de Dios constantemente, no descuidar nuestra vida devocional y nuestra vida espiritual mientras nosotros estamos sirviendo. Dijo Jorge Müller, un siervo del siglo XIX, dice: he descubierto que me resultan más productivas 4 horas de trabajo después de haber orado 1 hora que servir durante 5 horas sin orar. La segunda estrategia de la que yo te quiero hablar y que el enemigo usa para que no sirvamos en la obra de Dios es menospreciar el valor de mi servicio. Hacernos creer, hermanos, que no tenemos nada que aportar, sobre todo si nos comparamos con otros. Son 2 extremos. En el primero pensamos que hemos hecho o dado mucho y estamos agotados. Es tiempo de descansar. O nos sentimos poco valorados. En la otra estrategia pensamos que no tenemos nada para dar, que quiénes somos nosotros para servir en algún área, que no estamos capacitados para servir en esa área. En este caso pensamos que nuestro servicio es tan pequeño, tan poco útil, que resulta innecesario que yo haga algo. Pensamos que es insignificante porque somos nosotros, hermanos, los que clasificamos el servicio como si nosotros fuéramos Dios, cuando es Dios el que recibe las actitudes del corazón, cuando es Dios el que está observando y recibe nuestras actitudes. Yo creo que en determinado momento, hermanos, todo cristiano se ve atacado por alguna de estas estrategias. El enemigo hace su intento y a veces podemos creer alguna de estas 2 mentiras. Les confieso que hace algunos meses, cuando me invitaron a predicar por primera vez a la iglesia en general, yo luché con esta mentira del enemigo. Vergonzosamente se los digo. Cuando el pastor me mandó un mensaje, me dijo si podía compartir por primera vez aquí a la iglesia, después de que me volvió el alma al cuerpo, le contesté, le dije: sí, pastor, le dije, si usted me respalda en oración, me da tiempo para prepararme, con la ayuda de Dios yo lo voy a hacer. Dije que sí, pero a los días, hermanos, vino a mi vida una sensación de incapacidad, una sensación de insuficiencia. Y yo estaba buscando el rostro de Dios. En cuanto me dijeron, yo temblé y después me puse a buscar: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres para tu iglesia? Yo estaba buscando el rostro de Dios. Pero el enemigo me hacía sentir incapaz, insuficiente. Incluso yo llegué a preguntarle a Dios: ¿en verdad quieres que yo lo haga? Yo le decía: si no es tu voluntad que llegue alguien de fuera y que predique ese día, si no es tu voluntad que algo pase, ¿en verdad quieres que yo lo haga? Le decía al Señor. Un miércoles yo estaba absorbiendo todo lo que los predicadores pasaban y predicaban en esos días. Estaba más atenta que nunca, viendo a cada predicador. Y yo recuerdo que en un miércoles, mientras yo miraba cómo los predicadores lo hacían tan excelentemente, yo apreté fuertemente la mano de Juan Carlos y yo le dije: no soy capaz. Yo le dije: yo no soy como ellos. Yo no soy suficiente, le dije. ¿Saben algo, hermanos? No era una falsa humildad, pero sí estaba en un error yo. ¿Quién me dijo que Dios ocupaba mi capacidad? ¿Quién me dijo que Dios ocupaba mis habilidades?
Dios es capaz y Dios es suficiente y Dios levanta y usa al que a Él le place. Dice la palabra de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No se trataba de mí, se trataba de Dios. La palabra era suya y no era palabra mía. A nosotros, hermanos, solamente nos toca ser obedientes, vasos dispuestos y lanzarnos a lo que Dios nos ha dicho. Estas posturas, hermanos, ambas son estrategias de Satanás y no debemos permitirles cabida en nuestra vida, pues es necesario que entreguemos los dones y servicio que Dios nos ha dado para la edificación de su iglesia. Aunque temblemos, hermanos, mientras lo hacemos, necesitamos entregarlos para Dios. Dice Colosenses 3:23 y 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No hay servicio pequeño, hermanos, si hacemos todo con una actitud de adoración y en obediencia a Dios. Mi invitación esta tarde, amada iglesia, es: conocemos nuestra identidad en Dios como sus hijos y hemos abrazado con tanto amor ese lugar que Él nos ha dado. Abracemos con el mismo amor, con el mismo gozo, nuestra identidad de siervos. Yo te animo, hermano, no dejes de servir. Alguien necesita escuchar esto. No dejes de servir. Dios fue muy insistente con esta palabra. No dejes de servir. No estamos sirviendo a los hombres, estamos sirviendo a Dios. Sirvamos a Dios porque de Él viene la recompensa. Quizás tú has permitido que el enemigo llegue a tu oído con alguna de estas estrategias. Quizá antes servías con un corazón dispuesto para su obra y ahorita estás cansado, estás desanimado o ya no estás sirviendo más. O quizás estás en el otro extremo, sientes que no tienes nada para aportar, que es tan poco útil tu servicio, lo que tú pudieras hacer, porque te estás comparando con los demás. Debemos animarnos a servir, hermanos. Mientras haya fuerzas y aliento en nuestra vida, debemos servir. Dijo Martín Lutero: Domini sumus, somos del Señor y somos señores. Somos libres del pecado. Dios nos ha hecho señores. Señores sobre el pecado. Este ya no tiene autoridad sobre nosotros, pero somos siervos del Señor. Yo le voy a invitar, hermano, que se ponga de pie y vamos a concluir esta palabra. Quiero entregarte este versículo que se encuentra en Eclesiastés 9, versículo 10. Dice esta palabra: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Tenemos contados nuestros días, hermanos. Nunca sabremos cuándo será el término de ellos, pero que nuestra vida que ahora tenemos, hermanos, se acabe sirviendo al Señor. Que tu vida, hermanos, se rinda en servicio a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nosotros que no merecíamos ser tus hijos, hemos sido adoptados. Nos has dado un lugar, Señor. Ahora somos herederos de tu gracia. Señor, tú has dado esperanza a nuestra vida que antes era sin propósito.
Señor, hemos descubierto, Señor, nuestra nueva vida y nos has entregado una identidad nueva, Señor. Ahora tenemos una identidad en Cristo. ¿Cómo te agradecemos eso, Dios? Señor, tú que no tenías necesidad de ir a la cruz, lo hiciste por amor a nosotros, los pecadores, para darnos una nueva identidad. Y te agradecemos por la identidad que tenemos como hijos. Gracias, Dios, no hay forma de pagarte eso. Pero en esta tarde, Señor, te pedimos, enséñanos también a recibir, a valorar y a trabajar nuestra identidad de siervos. A entender, Señor, que ya no somos más esclavos del pecado, pero que somos hechos siervos tuyos. Y que esto debería ser nuestro honor, Señor, servirte. Pon en nosotros un corazón dispuesto, rendido a tu servicio, Señor. Que seamos movidos, oh Dios, por gratitud. Que seamos movidos por amor, como lo hizo Jesús nuestro Salvador. Que seamos movidos por obediencia. Y que nuestro servicio, Dios, no importa que tan pequeño nos pueda parecer a nosotros, lo hagamos con todo el corazón. Que seamos excelentes en aquello que tú nos pides. Que te entreguemos lo mejor de nuestras vidas, oh Dios. Señor, los tiempos son cortos. Dice tu palabra, Señor, que nuestros días son como una neblina que pronto pasa y volamos. Ayúdanos a valorar, Señor, esta vida que tenemos. Ayúdanos a valorar las fuerzas que ahora tenemos. Llegará el momento donde en realidad no podremos dar más, pero ahorita podemos hacerlo. Perdónanos, Dios, cuando pudiendo hacerlo no hemos servido en tu obra, habiendo tanto, Señor, para servir, habiendo tantos lugares, tantas áreas, oh Dios, en las cuales podemos servir. Inquieta los corazones, Señor, y levanta aquel que está desanimado, aquel que se ha cansado, aquel que cree que quizás su trabajo no ha sido valorado. Recuérdale que se trata de ti, no se trata de los hombres, se trata de ti, Señor. Fortalece las rodillas cansadas. En el nombre de Jesús, el ánimo decaído, en el nombre de Jesús, nuevas fuerzas para seguir sirviendo en tu obra. Puestos los ojos en Jesús, únicamente los ojos en Jesús. Y aquel, Señor, aquel que cree, Señor, que su servicio es tan pequeño, que cree que es poco, recuérdale que tú no ocupas mucho. Lo que tú necesitas es obediencia y un corazón dispuesto. Y tú irás dando talentos al que los administra fielmente, les darás más, oh Dios. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia en esta noche. Señor, pon en nosotros una actitud de siervos que te adoran. Ayúdanos, oh Dios, a tomar nuestra identidad como hijos de Dios y nuestra identidad como siervos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Puede sentarse, hermano. Me han pedido que despida la reunión y pues como hablé del servicio no podía decir que no, ¿verdad, hermanos? Bonita me iba a ver diciendo, no, pastora. Queremos dar la bienvenida en esta tarde. Algo que disfrutamos mucho en Aposento Alto es cuando tenemos alguna persona que nos está visitando por primera vez.
Y nos gustaría saber si en esta tarde hay alguien que esté por primera vez. Si es así, háganos el favor de levantar su mano, nomás para saludarle y reconocer su presencia. Si está usted aquí por primera vez, por favor, levante su mano. Parece que miro puras caritas familiares, conocidas. Bueno, no hay nadie que esté de visita el día de hoy. Tenemos 2 anuncios, hermanos. Recordamos el viernes la reunión de jóvenes. Esperamos a todos los muchachos aquí este viernes a las 7 de la tarde con el favor de Dios. Manden a sus muchachos, a los adolescentes, a los jóvenes. Hay una reunión especialmente preparada para ellos cada viernes, así que los esperamos este viernes a las 7 de la tarde. También creo que tenemos un flyer. Okay. Hay una reunión de oración de varones este próximo lunes. Oración de varones el lunes 20 de junio a las 7 de la tarde. Todo varón es su responsabilidad, hermanos, estar aquí. Usted no nomás es el proveedor de su casa, también es el sacerdote espiritual. Así que le animamos y le invitamos a que esté en esta oración el día lunes, ¿verdad? Bueno, vamos a despedir la transmisión. Agradecemos el que hayan estado a través de las redes con nosotros, escuchando esta palabra y siendo parte de este servicio. Que Dios les bendiga y les vemos en nuestro próximo servicio.